Garuda es una criatura sagrada, mitad hombre, mitad águila, con alas doradas y una fuerza sobrehumana. Nació con un propósito: liberar a su madre de las serpientes que la esclavizaban. Pero para lograrlo, tenía que hacer algo imposible: robar el néctar de la inmortalidad. Aquel néctar se encontraba en los cielos más altos y era protegido por los dioses. Garuda dudó, sintió miedo, pero al final desplegó sus alas doradas y voló. Surcó el firmamento como nadie antes lo había hecho. Rompió las barreras del cielo. Ningún ser había llegado tan alto. Su vuelo era tan poderoso que el cielo se agitaba a su paso y el sol palidecía. A pesar de los obstáculos y del miedo, Garuda alcanzó el néctar y logró liberar a su madre. Su hazaña fue tan grande que Vishnu, uno de los grandes dioses, lo eligió como su montura divina. Desde entonces, Garuda es símbolo de fuerza y de libertad. Garuda es el triunfo de la voluntad por sobre lo imposible. Hoy te traigo la historia de Félix, el hombre que, literalmente, surcó los cielos. Nació el 20 de abril de 1969 en Salzburgo, Austria. Hijo de un carpintero, pero desde chico supo que los muebles no eran lo suyo. Era inquieto, un niño muy difícil de domar. Su familia vivía cerca de la embajada rusa. Un día, a los 5 años, Félix tuvo la maravillosa idea de cavar un hoyo a mano para llegar hasta los columpios del jardín del consulado. Cuando sus padres lo encontraron, ya había cavado 1,5 metros de profundidad. A Félix le fascinaba trepar árboles, sentir la altura, ver el mundo desde arriba. Un dibujo de su infancia lo marcaría para siempre. Se retrató a sí mismo saltando en paracaídas, con su familia mirándolo desde el suelo. A los 5 años uno no piensa en récords, diría Félix unos años después, pero parece que la semilla ya estaba plantada. La escuela no era su lugar. A los 16 años la dejó. Por insistencia suya, su padre le regaló clases de paracaidismo. A los 17 hizo su primer salto. Fue un bautismo complicado. El paracaídas principal no se abrió. 9 segundos de caída libre y mucha tensión, hasta que por fin logró activar el de emergencia. En 1987 se alistó en el servicio militar. Primero fue conductor de tanques y después integró una escuadra de paracaidismo. Pasó 5 años en el aire militar. Cuando terminó, trabajó arreglando autos, pero él lo sabía. Su destino no estaba en un taller, no estaba en el suelo, sino en el aire. Con el tiempo se dio cuenta que el paracaidismo ya no le alcanzaba, necesitaba más, y ese algo más lo encontró en el salto base, una disciplina extrema y muchas veces prohibida. Se trata de saltar desde edificios, puentes o acantilados, abrir el paracaídas al límite y desafiar lo imposible. A partir de ese momento empezó a romper todo tipo de récords. En 1999 saltó de las Torres Petronas, en Malasia, 452 metros de altura, el edificio más alto del mundo en ese momento. Ilegal, peligroso, pero nada lo detenía. Al contrario, esto era combustible para Félix. Ese mismo año, en Río de Janeiro, trepó al Cristo Redentor en plena madrugada, burló a las autoridades y al amanecer saltó. Según él,
fue el salto base más bajo jamás registrado. Y su huida fue tan vertiginosa como su salto, escapando en un Volkswagen Gol a toda velocidad. Pero Félix no se conformaba. En 2003 se convirtió en la primera persona en cruzar el Canal de la Mancha en caída libre, usando un ala de fibra de carbono hecha a medida. Saltó desde 9.750 metros sobre los cielos de Dover y aterrizó en un pueblito muy cerca de Calais, Francia, tras 14 minutos de vuelo. Según él, fue uno de los momentos que más disfrutó en toda su vida. En 2004 también fue de locos para Félix. Saltó dentro de la cueva Mamet, en Croacia, una cima vertical de 206 metros de profundidad. Después, fue el primero en saltar del viaducto de Millau, en Francia. En 2006, se lanzó desde el Turning Torso, en Malmö, Suecia. Y en el 2007, desde el piso 91 del Tapey 101, en ese entonces el edificio más alto del mundo. Ese mismo año también saltó del rascacielos Pirelli en Milán. Pero su gran desafío se oficializó en el año 2010. Félix, junto al equipo de Red Bull, anunciaron el gran salto. Como el ave garuda de los antiguos mitos, Félix se preparaba para volar más alto que nunca y así desafiar a las alturas y a los dioses. Félix siempre supo que aquella aventura mortal, más que ciencia, era un espectáculo publicitario. Pero esta información no cambiaba nada. El salto se iba a hacer igual. Y si algo fallaba, él pagaba con su vida. La hazaña se dividió en 3 saltos. El primero, el 15 de marzo del año 2012. Félix se lanzó desde 21.818 metros de altura. Estuvo 3 minutos y 43 segundos en caída libre, alcanzando una velocidad de 580 km por hora. El salto completo duró poco más de 8 minutos. El segundo salto, el 25 de julio del mismo año, esta vez desde 29.460 metros. La caída libre fue de 3 minutos 49 segundos y llegó a 863 km por hora. Pero el verdadero desafío, el salto que hizo historia, ocurrió el 14 de octubre del año 2012 en Roswell, Nuevo México. Félix ascendió durante 2 horas y media en un globo de helio hasta alcanzar los 39.068 metros de altura. El globo extendido medía 180 metros de altura, el más grande jamás utilizado. Estaba hecho de una película sintética tan fina que los técnicos solo podían manipularlo con guantes de algodón. Un solo pinchazo
Un solo rasguño, una falla mínima y toda la misión quedaba cancelada. Ese globo, una vez desplegado, no podía volver a utilizarse. Después de alcanzar los 39.000 metros, las compuertas se abrieron. Félix miró el horizonte y dijo: sé que todo el mundo está mirando ahora. Ojalá pudieran ver lo que estoy viendo. Ahora regreso a casa. Más de 8 millones de personas lo estaban viendo en vivo, por YouTube. El descenso no fue fácil. Félix perdió el control y empezó a girar violentamente. Era lo que muchos temían. La sangre le subía al cráneo. Podía perder el conocimiento en cualquier momento. Pero así todo, resistió, controló el giro, recuperó el eje y en segundos rompió 3 récords mundiales. El vuelo en globo tripulado más alto, la mayor altitud de caída libre y ser la primera persona en romper la barrera del sonido sin vehículo. Was that him breaking them? Había alcanzado los 1357 kilómetros por hora, una auténtica salvajada. Félix no solo hizo historia, sino que se convirtió en leyenda viva. Con cada salto, demostró que sus miedos nunca fueron más grandes que sus sueños y le puso su firma a una de las hazañas más extraordinarias que nos haya tocado presenciar. Si bien en el año 2014 el vicepresidente de Google, Alan Eustace, rompió su récord de altura, pero pocos conocen esta hazaña. Igualmente, esto no va de una carrera de récords o de egos. Esto va de otra cosa. Se trata de simplemente rendir un pequeño homenaje a aquellas personas que han vivido fiel a sus convicciones. Algo que al día de hoy es muy difícil de alcanzar. Después de sus hazañas, Félix siguió volando. Se convirtió en piloto profesional de helicópteros. Hacía acrobacias, pero también participaba en rescates y misiones de ayuda humanitaria. Su vida se volvió un faro, una fuente de inspiración inagotable para muchos de nosotros. Lamentablemente, en el año 2025, mientras practicaba paramotor en una localidad italiana, Félix sufrió un paro cardíaco en pleno vuelo. Perdió el control de la aeronave y cayó cerca de la piscina de un hotel. A pesar de los intentos médicos, Félix dejó este mundo a los 56 años. El único consuelo que se desprende de esta situación es que partió haciendo lo que más amaba, que era volar, a su manera, en su ley y bajo sus propias reglas. Porque así fue la vida del hombre que nos invitó a mirar nuevamente hacia arriba y a animarnos. Porque más allá de los récords, más allá de romper la barrera del sonido, Félix logró romper algo aún más difícil, la barrera del miedo. Vuela alto, Félix, que allá vamos todos.